En el Antiguo Testamento vemos el libro de Josué, que hemos apenas empezado y ya avanzamos varios capítulos y nos encontramos en Siquem, el lugar donde ya lo hemos leído también en la liturgia, donde Abraham erigió un altar, donde Jacob tuvo el sueño de la escalera de Dios. Y ahora Josué, después de haber pasado las peripecias de la entrada del pueblo de Dios, cuando atraviesa el Jordán y tiene que establecerse en la tierra prometida, en el territorio de Canaán, después de haber pasado todo eso, lo contempla con una visión de fe, con una visión histórica de la fe. Nosotros nuestra fe no consiste en un cuerpo doctrinal y en algunos preceptos y ritos que tenemos que hacer y se acabó, sino que nuestra fe es nuestra propia historia. Por eso, de alguna manera, esta lectura nos hace ver la síntesis. Hemos leído hasta la semana pasada el Pentateuco, terminamos con el Deuteronomio, ahora empezamos con los libros históricos y estamos leyendo nuestra propia historia, que comienza en el Antiguo Testamento, con la llamada de Dios. Una historia que en realidad comienza con la creación, con ese juego misterioso que el Señor ha dejado con la libertad. Adán y Eva tienen la prohibición de no comer dos arbolitos, el de la vida eterna y el del conocimiento del bien y del mal. Y el tentador les hacen elegir el conocimiento del bien y del mal. Ellos quieren decir qué está bien y qué está mal. Y ese es el problema de la libertad, porque como somos seres societarios y queremos vivir juntos, pero cada uno queremos establecer nuestras propias leyes, entonces ahí se produce el choque que tiene una repercusión real con todo como dicen ahora los sociólogos, con la constelación de las relaciones que hay. Entonces, inclusive hay gente que hasta por ahí se lleva mal con ella misma, no sabemos, pero con todos los ámbitos de relación se puede establecer algún tipo de tensión. Y eso es lo constante. Acá está suavizado, inclusive nos acostumbramos bastante al Salmo 113 en esta letanía, porque es eterno su amor, todos estos reyes, los reyes Og, Basán, etcétera, que fueron los que les impedían el ingreso a esa tierra de promisión, también es visto con cierta bonomía, pero pensemos en la tragedia que habrá sido para esos pueblos, esos enfrentamientos, que sin embargo todos tienen que ser mirados a la luz de Dios, al proyecto de amor, a esa alianza que Josué en Siquén resume para nosotros. Otra vez el pueblo, una vez más en el hoy de su historia, tiene que aceptar la alianza de Dios. Como en el fondo nosotros para todas las actividades de nuestra vida, también por eso estamos pidiendo en la misa la caridad, tenemos que aceptar las exigencias del amor. Terminamos en el Evangelio con el discurso llamado de la comunidad o con el discurso eclesiástico, donde había temas bastante importantes que hacen al quehacer de nuestra vida, ¿no? El tema de la corrección fraterna, por ejemplo, de llevarlo maduramente, el tema que veíamos ayer del Evangelio también nos interpela mucho, el perdón, no es un tema menor, ciertamente, y hoy los fariseos le ponen a Jesús esta pregunta un poco no tramposa del todo, no es como otra sección del Evangelio, porque acá estaba seguro que en la ley mosaica se aceptaba el divorcio, ¿no es cierto? El tema es acá cuál, porque ellos como tenían tantas escuelas, como cada uno promocionaba su doctrina, si la de Gilel o la de Shammai. Gilel, cualquier excusa, la mujer lavaba mal los platos, divorcio, libelo de repudio. La mujer se le quemó el guiso, libelo de repudio. Y Shammai solo en caso de unión ilegal, Shammai solo en caso de prostitución. Era la única forma de hacer el libelo. ¿Y tú, maestro, dónde te pones? ¿Con el más estricto, con el más manga ancha, en el medio? ¿Dónde te pones? Y Jesús lo saca del plano. Y esto es la función de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia dice, la sexualidad tiene que ser ordenada, ¿no es cierto? Cuando cae la gente, cuando empezó el tema grave del SIDA, que no tenían dónde estar, en la India, en los países de Asia, en África, ¿quién atendía a los idosos? La Madre Teresa y las congregaciones religiosas. Porque una cosa es lo que dice, está bien, la sexualidad tiene que ser ordenada, pero cuando te encontrás con un enfermo lo atendés.
es decir, saltar la casuística. Está bien, este matrimonio es inviable, se llevan a las patadas, se tienen que separar. Nadie cuestiona eso, pero el matrimonio está querido por Dios con las exigencias propias del amor de Dios, que en el Antiguo Testamento se mantiene fiel contra las infidelidades del pueblo, y del amor que el Señor nos pide con todo nuestro compromiso, con el anuncio del reino. Por eso no quiero abrir el tema, pero vieron que al final del Evangelio también habla de aquellos que renuncian a la vida matrimonial por el reino de los cielos, para lo cual hay que entenderlo, no hay que hacerlo a ciegas, como dicen en España, a tontas y locas, sino que hay que hacerlo conscientemente, porque son exigencias. Cuando unos jóvenes se aceptan para toda la vida, ninguno de los dos va a mirar a otro, ninguno de los dos va a sentir cosas mariposas en el estómago, como decía en algún tiempo con los otros. Sí, pero tenés que ser fiel a esa elección. Si yo elijo una carrera, tengo que renunciar a otra. Salvo que tenga tiempo, dinero y no necesite trabajar y pueda hacer 800 carreras, tengo que elegir una, máximo dos. Siempre una elección que me entusiasma comporta dejar en el camino algo. Y lo mismo en la vida. Y cuando yo asumo un compromiso en la vida religiosa, lo asumo para toda la vida. Para toda la vida. Después sí, como los fariseos, vamos a la casuística y vamos a tener gente que queda en el camino y no pasa nada, la atendemos, vemos cómo solucionamos, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de Jesús de ver el proyecto original de Dios. El proyecto original de Dios es una vida que está motivada, cimentada y dirigida en el amor, y no en cualquier amor, porque ese es el plus que le pone Jesús al mandamiento de toda la vida. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo es el mandamiento de toda la vida, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el plus que le pone Jesús? Como yo amé. ¿Y cómo amó Él? Hasta la donación total. Por eso el griego del Nuevo Testamento, entre las 4 o 5 posibilidades de palabras para decir amor, elige agapé, porque la palabra agapé implica un amor desinteresado. La realización del que ejerce el agapé está en el otro y no en uno mismo. En cambio, si yo me pongo como el ombligo del universo, entonces, claro, no hay compromiso que valga, porque cualquier compromiso cae para mi realización personal. Pero si el ombligo es el otro, si el centro de mi acción es Dios y el prójimo, entonces yo me tengo que inmolar en el amor. Y el amor no va a ser pif, pajaritos y florcitas, sino que va a ser también exigencia. Exigencias que también exigen la madurez del otro, porque uno no tiene que ser cómplice porque ame y porque se sacrifique. Yo tengo que amar al otro y me tengo que sacrificar por el otro, pero lo tengo que ayudar al otro para que también encuentre el sentido en la misión y el sentido también de la oblación de su vida en el amor de caridad. Por eso Jesús no cae en la trampa y no se queda en la casuística. Si nosotros pensamos el divorcio a la luz de una familia que fue un desastre y que fue una desgracia, y claro, y el corazón es como, a veces yo le digo a los padres o a los seminaristas, le digo que las películas son traicioneras, yo por eso veo muy poco tele, porque nos hacen tener sentimientos que no son cristianos, porque a veces una peli hay un personaje que es muy malo y uno está deseando que se muera y que sufra. Y eso no es cristiano. Y a veces, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por lo particular y por el sentimiento. Entonces, la sociedad a veces nos plantea temas tramposos. Entonces, cuando quieren aprobar una ley, por caso que ya la aprobaron, el aborto, ¿qué hacen? Te empiezan a poner casos particulares máximos peor pensable. Entonces te ponen una persona con un montón de discapacidades, que encima sufrió abusos, que sufrió violación, y te obligan a pensar el aborto desde ahí. Entonces es como la tele, y sí, aborten, porque qué desgracia. Pero le estamos agregando otra desgracia más a la situación, la negación de una vida que no tiene la culpa. Y así entonces Jesús nos dice, bueno, vas a tener un problema, te vas a caer, te vamos a poner una cura, te vamos a atender. Pero pensá bien las cosas, no las pienses desde el caso, pensalo desde la totalidad y del plan y del proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es una relación con nosotros de amor, y eso se tiene que reflejar en nuestra relación con los hermanos.
Como síntesis de la homilía, no nos cerremos a las exigencias del amor. Todos somos frágiles, caerán gente cercana nuestra, ayudemos, demos todo lo que podemos, pero no nos cerremos a las exigencias del amor. No claudiquemos a un amor que exige estabilidad, a un amor que exige sacrificio, a un amor que exige donación, como es el amor de Jesús por nosotros. Que así sea.